Hoy vamos a ver la Francia de la posguerra. ¿Qué pasó después de la liberación? La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer. La vez pasada estábamos viendo la liberación de París y todo el heroico que eso fue y todo lo que tocó hacer para que no la fueran a ocupar y todo, pero después de esto viene la posguerra, ¿no? Y las posguerras son amargas, son convalecencias, son recuperación de pueblos que han estado sometidos a grandes traumas. Y Francia no fue la excepción. Va a tener una carga de amargura muy grande Francia. Primero, bueno, todo el mundo contento, dichoso, llegaron, los liberaron. Y cuando pasa la euforia, ahora sí, a lo que vinimos, hay que reconstruir eso. Y en la guerra, todo lo que se destruye, hay que volverlo a construir. Si se acaba la institucionalidad, hay que volver a crear una institucionalidad. Si se acaban las vías férreas, hay que volverlas a trazar. En Normandía, no que por ahí fue la invasión, ¿cómo le parece que quedó Normandía? Eso quedó arrasado, sí, porque es que por ahí pasó todo el mundo. 1 de cada 4 personas quedó sin casa en Normandía. Sí, entonces, ahora es a volver a armar este país. Este país se desbarató con la invasión de los nazis, porque como la mitad colaboró y la mitad resistió, entonces eso que estaba ahí, que era el gobierno de Vichy, eso no es una institución reconocible después de la guerra, porque lo que se derrotó fue el Tercer Reich, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a poner de gobierno ahí? En principio está De Gaulle para garantizar que el gobierno provisional sea reconocido como un gobierno legítimo de Francia, porque si no lo es, le van nombrando gobierno de ocupación, como hicieron con una cantidad más de países que los vieron como despelotaditos y les iban nombrando gobiernos de ocupación. Entonces dije, no, a nosotros no nos van a tratar así, porque nosotros aquí somos muy grandotes tampoco. Entonces logra que lo reconozcan, pero es muy difícil la estabilidad en ese momento porque Francia se quebró con esto. Entonces hay un momento en que esto va a tener 9 gobiernos en 4 años, o sea, digamos la inestabilidad es muy grande porque toca volver a armar. ¿Se acuerda que hemos dicho muchas veces que Francia cuando ya lo logra viene y ¡suaz! Se derrumba y otra vez toca volverla a hacer? Aquí toca volver a hacer otra vez y toca volver a crear un gobierno que tenga algún tipo de cohesión porque la sociedad se rompió por dentro. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que está hay que recoger el reguero, mejor dicho? La posguerra es recoger el reguero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo este montón de gente que está en armas? Los de la resistencia no los podemos dejar por ahí, pues, haciendo ¿qué? Nada, se reabsorben para el ejército de Francia, ¿ok? Todos los que están ahí van para el ejército. ¿Qué vamos a hacer con la gente que colaboró? Entonces se van a nombrar tribunales para juzgar a los colaboracionistas. Y esta es la herida más grande que tiene Francia. El tema todavía no se toca mucho porque se trata de la gente que se ofreció o por presión, o por chantaje, o por soborno, o por ideología, digamos por la que sea, colaboró. Entonces el trato con la gente que colaboró va a ser brutal
y va a haber una serie de escenas que son desgarradorcísimas, que son mujeres, las mujeres que se acostaron con los alemanes las rapaban. Les rapaban la cabeza y las hacían caminar por la calle en un acto de escarnio público y vergüenza, que es durísimo. Hay una foto de Robert Capra de una mujer con un bebé en los brazos atravesando una fila de gente insultándola con la cabeza rapada, digamos, muy duro. Muy duro también, muy duro darse también tanto látigo como se dieron ellos se abrieron. Mucha de esta gente se va a ir para Argelia. Por eso cuando llegue la guerra de Argelia, la cosa no solamente va a ser por la descolonización de Argelia, sino de los franceses entre sí, por los que colaboraron y los que no colaboraron. O sea, el tema va a ser muy, muy duro, porque es la vergüenza de Francia. O sea, es ver que una parte de la población sí creyó en el nazismo o colaboró con el nazismo. Y eso, digamos que había unas derechas que sí se prestaron para todos los horrores que el nazismo hizo. Entonces esta parte de la colaboración va a ser muy dura, y los tribunales para juzgarlos van a ser muy duros. Habíamos hablado alguna vez de una película que se llama El baile, de Ettore Scola, donde se van registrando estampas del siglo XX en un gran baile, y están bailando en el París liberado, y un hombre que en la escena anterior estuvo bailando tango con los nazis se quiere meter entre los que están bailando con el París liberado, e inmediatamente lo hacen a un lado y le dicen: usted aquí no tiene lugar. Entonces nacen pero divididos, o sea, se recuperan pero divididos. Francia quedó moralmente muy impactada. 4 años de ocupación nazi les hicieron mucho daño en el alma. Reponerse de esto no va a ser nada fácil. Como la principal resistencia eran las vías férreas, pues todos los ferrocarriles estaban volados, porque no ve qué parte del asunto era volarle el ferrocarril a los alemanes. Toca volver a poner esos ferrocarriles. Como quedaron tan divididos entre los colaboracionistas y los que no colaboraron, en algún momento se van a tener que unir como franceses, porque tampoco se pueden dividir, ¿ve? Las guerras traen amargura, venganzas, tristezas muy grandes, lecciones muy duras. O sea, una posguerra es un momento muy duro en la vida de un país, pero pues si no hay posguerra, ¿cómo se recuperan? Entonces, porque la guerra de todas maneras es frenética, pero la posguerra es lo que pasa después. Entonces están en la reconstrucción de todo este tejido social roto por la colaboración y la invasión, y eso es duro, es bastante difícil. Entonces hay otro problema ahí, y es cómo ser considerada potencia. O sea, es muy importante. De Gaulle empieza, además porque la posguerra no es ahí mismo entre la liberación de París y la última división alemana, que va a salir es hasta 1945. París es liberada en agosto del 44, y hasta mediados del 45 salen los últimos alemanes. O sea, ahí hay un año de transición duro, y ahí toca jugársela para que Francia sea reconocida como una potencia. O sea, para que Francia siga existiendo dentro del concierto de Europa en una posición protagónica y no la echen a un lado porque la mitad colaboró. O sea, ese temita para el concierto de la nueva Europa va a ser complicado. Entonces, y eso es una labor de Gaulle, o sea, una labor así totalmente fina de Gaulle, no solamente para haberla salvado a los nazis, sino para salvarla de los aliados después y convertirla en el lugar de los aliados. Entonces, efectivamente, el tipo logra que ella esté en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas que se va a fundar, que ella también esté como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o sea, que tenga derecho al veto y que exista como miembro pleno, y también cuando dividen Alemania le van a dar un pedacito a Francia. Ahora, Francia, para evitar que Alemania siguiera siendo una amenaza, se le volvió a ocurrir la idea de desbaratarla, que le quitemos la Renania. Entonces los aliados dijeron, no, mire, fue por eso que se armó la Segunda Guerra Mundial, por la manera como se desbarató Alemania en la primera, y como usted la desbarató, porque fue usted la que la desbarató. Ese cuento no se lo vamos a volver a dejar hacer, ¿ok? Usted no puede invadir militarmente la Renania, no la puede quitar de Alemania, y no puede no formarse un gobierno central en Alemania como ellos permitían. Había una presión muy grande de los soviéticos que querían que Alemania se volviera un estado pastoril. Sí, entonces los soviéticos también dándole coba a Francia, sí, démosle. Y los no, porque no ve que ya esta es la Segunda Guerra Mundial, van dos por lo mismo.
aquí hay que asegurarnos de que no haya una tercera, ¿sí me entiende? Eso no se puede de esa manera. Entonces Francia dice, bueno, no se pudo por las malas, ahora ensayemos un plan de unión en el cual por lo menos Alemania esté metida dentro de algo en el cual ella no pueda decidir sola. Entonces hagamos un pacto como con la agricultura, como con diferentes sectores. Pero entonces el pacto no funcionó en un principio, pero entonces hagamos un pacto con el carbón y el acero más bien. ¿Sabe qué? Mire, vamos a hacer una cosa. Como no podemos invadir a los alemanes y no podemos descuartizarlos, vamos más bien a unirnos con ellos. Esto es como, primero, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y segundo, ese dicho tan trajinado que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla, es porque si usted, volviéndose a enfrentar a la misma situación, comete el mismo error, mantiene el ciclo que lo llevó a las catástrofes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Aprender. Entonces ya cuando vieron que no podían destazar a Alemania, dijeron, más bien, ¿sabe qué? Unámonos con Alemania, hagamos un pacto por aquello que nos ha permitido matarnos tanto, Alsacia y Lorena. ¿Y qué hay en Alsacia y Lorena? Carbón y acero. ¿Y qué hacemos con el carbón y el acero? Utilizarlo para hacer armas para matarnos. Ahora lo que vamos a hacer es repartirnos el carbón y el acero para construir dos pueblos que están devastados y volver a armar fábricas y volver a armar sociedad con el carbón y el acero. Usémoslo para la construcción. El pacto del carbón y del acero, el plan de Schuman y el plan de Monnet son el origen de la Unión Europea. Eso era lo que estábamos viendo en el programa pasado. El origen de la Unión Europea, basándose en hacer un pacto sobre las heridas para construir y no para destruirse, es lo que llaman aprender de la historia, ¿me entiende? No volver a cometer el mismo error, sino más bien, ahora que volvemos a estar en la misma situación, pongámonos de acuerdo para la foto, hagamos un pacto entre los dos, que nos saque para adelante y que no nos eche para atrás, porque ya no hay más atrás, esto ya no se puede poner peor de lo que se puso, hay que aprender, y ahí aprenden de la historia, hombre, y se ponen a formar un germen de lo que va a ser la Unión Europea. Por eso la Unión Europea hoy día tiene en Francia y en Alemania los dos ejes más grandes y más importantes de toda la estructura del bloque de poder que hoy significa la Unión Europea, porque ellos la crearon. Finalmente, el pacto del carbón y del acero. Ya después se van metiendo otras sociedades, con una Europa dividida después por el plan Marshall, pues solamente van a estar los occidentales. Después, ya cuando se vuelva a reunificar Alemania, se va a poder desarrollar el proyecto en las dos Europas, pero primero tienen que pasar muchas cosas, porque muchos de estos pueblos tienen que superar sus dictaduras, sus conflictos, sus guerras civiles para poder entrar. O sea, el cuento es largo y ese lo veremos en su momento. Pero es aquí, 51, donde se hace el pacto del carbón y del acero, en las heridas así frescas, sobre un aprendizaje de la historia. Y aquí es donde realmente se hace la diferencia entre aprender o repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces aquí ya el problema con Alemania no lo vamos a manejar más, porque vamos a ser aliados en la producción del carbón y el acero sobre una base económica, porque políticamente hablando todo los diferencia, y hace la diferencia entre hacer un pacto sobre lo que los une y no sobre lo que los diferencia. Políticamente hablando, Europa no se pone de acuerdo ahorita. Y entonces más bien vamos a manejar la política de una manera diferente, pero sobre la economía nos vamos a poner de acuerdo. Entonces arranca el origen de la Unión Europea, que hace posible que las dos sociedades dejen de ser amenazas y enemigas la una de la otra, y aquí logramos conjurar el problema que se nos había formado en Sedán, el problema que se nos había formado en Versalles, el problema que se nos había formado en la invasión nazi y el problema que se nos volvería a formar en la posguerra. Entonces, no, ahora vamos a hacer la Unión Europea, vamos a hacer el pacto del carbón y del acero, principalmente. Y así empiezan poco a poco a recuperarse, y por lo menos ya ninguno de los dos es una amenaza para el otro. Pour un oui, pour un peut-être, Marie,
je n'en faisais qu'à sa tête. Et si demain est comme hier, plaignons le pauvre milliardaire. Pour un oui, pour un non, si nous hésitons, pour un non, pour un oui, laissons faire le temps. Il est le seul amant des caprices de Marie. Il est étroit le chemin. Políticamente hablando, hay muchos conflictos al interior de Francia porque la derecha quedó totalmente desprestigiada por su colaboración con el nazismo, ¿no? El nazismo es un régimen de derecha. Entonces, una derecha que colaboró, una derecha antisemita, una derecha que entregó a los judíos, una derecha que estuvo de acuerdo con la teoría que les impusieron los alemanes. Entonces la derecha queda desprestigiadísima. Entonces los comunistas, que formaban una de las resistencias más grandes, van a pasar a ser una fuerza de gran importancia política en la posguerra. Pero tampoco pueden llegar directamente al poder, o por lo menos mantenerse en él, porque es que se está armando la Guerra Fría ahorita, ¿ve? Entonces tampoco puede ser Francia comunista. Si quiere ser Francia aliada de los Estados Unidos en la Guerra Fría, si quiere participar en el Plan Marshall, pues tampoco le puede patear la lonchera a los gringos, cuando los gringos son los que les van a finalmente a dar el billete a ellos para poderse reconstruir. Entonces va a haber una tensión aquí entre un gobierno de centro y un gobierno comunista que está, digamos, a puertas del poder, y una derecha totalmente desprestigiada, y por eso es que están tan divididos políticamente, porque cada uno tomó fracciones radicales, y la misma resistencia tenía a las comunistas y a las anticomunistas, como la de Gaulle era anticomunista, y sobre todo en los términos de la resistencia, pero había otras alas que eran comunistas y que tenían lazos muy fuertes con la Unión Soviética, y no ve que la Guerra Fría va a ser es con la Unión Soviética. Entonces Francia sigue estando muy inestable, económicamente hablando está mal, y además va a empezar la descolonización. A eso le vamos a dedicar un capítulo completo. Cómo va a ser la descolonización de Indochina, de Argelia, cómo va a ser la descolonización del África, que va a ser una cosa fuertísima dentro de lo que significó el imperio francés y de la contradicción que va a significar tener un imperio cuando usted fue el que se inventó en la política la teoría de la autodeterminación de los pueblos. Entonces eso va a empezar a hacer agua también en la sociedad francesa, empieza a crujir el imperio que ellos habían armado en todo el siglo XIX, y no hay con qué sostenerlo tampoco, porque ellos no pueden ni con su alma. Entonces están divididos políticamente, están muy estrechos económicamente, están devastados en todo lo que, digamos, como sociedad, y van a empezar a ponerse de acuerdo poco a poco. Entonces, en términos de los partidos, por eso es que va a haber tanta inestabilidad hasta que hagan la república, hasta que vuelvan otra vez a crear un gobierno que sea legítimo ante ellos mismos, pero con la ventaja de que lo hacen los franceses entre ellos. Como De Gaulle logró salvarlos de ser tratados como país ocupado y logró darles su puesto dentro de las potencias, entonces ya no tienen la amenaza de que por fuera alguien vaya a decidir por ellos. Sus problemas son suyos, grandes, pero suyos, y es por la resistencia, y es por la formación de Francia en la posguerra, y es por el lugar de potencia que De Gaulle le va a dar a Francia, aún en un momento tan duro de su historia, que el aeropuerto de París se llama Charles de Gaulle, y que este hombre es considerado una leyenda de Francia. Este hombre va a crear un imaginario en la política, renovando los arquetipos que los franceses tenían desde Napoleón. Este va a ser otro de los grandotes, y de aquí en adelante va a estar presente en la política francesa de muchísimas maneras, y en ocasiones va a definir rumbos trascendentales de la historia de Francia con sus intervenciones, y siempre empezará diciendo: recuerden que los salvé de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Va a ser una especie de papá de Gaulle, ¿sí? Como el padre del pueblo francés, que cuando la crisis se vuelve inmanejable sale y la logra paliar. Pero este hombre es prácticamente el arquitecto de la Francia de la posguerra, y es el que la va a ayudar, la va a empollar, la va a incubar para que ella vuelva a florecer y después se vuelva un gran país después de pasada la posguerra. Su papel
fue en este momento y lo será en sucesivos instantes de nuestro relato definitivo. El pabellón que le tienen a él en el Museo de la Guerra, mejor dicho, compite con la tumba de Napoleón. Él es de los grandes, grandes, y ellos tuvieron en la hora más oscura de su historia un tipo de la talla que tocaba cuando tocaba. Ahora, él no podía gobernar solo, por eso es que le digo que hay tanta inestabilidad, pero él garantizó que Francia tuviera la posibilidad y la oportunidad de decidir su propio destino, y eso no estaba tan claro cuando la guerra estaba terminando. Entonces, desde ese punto de vista, Francia sigue en su tema. Pero aquí va a haber una cosa que los va a enfrentar existencialmente hablando. O sea, después de pasar una hecatombe como la que pasaron, hay que preguntarse ¿por qué? ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué pasó? O sea, las sociedades tienen que poder reflexionar sobre sus conflictos para poder asimilarlos, elaborar los duelos, sacar las lecciones y echar para adelante. Pero usted tiene que sentarse a pensar qué fue lo que pasó. Entonces, los alemanes, respecto de lo que pasó, van a desarrollar un pensamiento filosófico que se llama la teoría crítica de la sociedad, y se van a dedicar todo el tiempo a desarrollar un análisis sobre el autoritarismo. A ver, ¿por qué fue que ellos sucumbieron a una tentación autoritaria tan destructiva que llevó a su país a la hecatombe y al mundo a la destrucción, una destrucción del tamaño de la Segunda Guerra Mundial? Y no se van a ocupar los alemanes, y eso va a ser la escuela de Frankfurt, y eso va a ser Adorno, Horkheimer, Marcuse, todo el mundo echándole cabeza a ver qué fue lo que pasó. ¿Sí? Los franceses van a hacer el existencialismo, y los ingleses se van a dedicar, pragmáticos como son los sajones, a compensarle al pueblo inglés el haber entregado su pellejo y el haber hecho el sacrificio máximo para salvar a Inglaterra y al mundo de los alemanes. Entonces los franceses se ocupan de montar la seguridad social de la cuna hasta la tumba, y en eso se les dan los principales esfuerzos de la posguerra. Los ingleses se ocupan de montar la seguridad social de la cuna hasta la tumba, y en eso se les van los principales esfuerzos de la posguerra. En Francia también van a crear los hilos de seguridad social y todo eso. Los estados benefactores surgen en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, y surgen con el Plan Marshall también, con la inversión, con el trabajo y con la credibilidad de construir nuevas sociedades. Uno siempre piensa que Europa siempre fue tan poderosa, que Francia siempre fue tan rica, que su nivel de desarrollo siempre fue así. No, esta gente, en lo que eran la segunda mitad de los 40 y la primera parte de los 50, estaban en los meros palos y salieron adelante con un esfuerzo conjunto muy grande, pero la vieron espantosa y se salieron y se reconstruyeron juntos, y hoy por hoy pues son sociedades muy opulentas. Pero esto es un fruto de trabajo y no es una perfección per se de la raza europea, es una solución histórica a un momento terrible en el que ellos tuvieron que vivir y reconstruirse. Entonces ahora, ¿qué pasa? La reflexión sobre lo que le pasó a los franceses la van a ocupar un grupo de intelectuales, y aquí va a surgir una figura muy importante en la historia de Francia. Viene desde antes, estuvo escribiendo desde antes, pero aquí va a ser muy representativo del sentimiento francés: Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre va a acuñar el término del existencialismo. Él no se lo inventó, eso existía con Kierkegaard, existía con Heidegger, existía con Jaspers, pero este man lo va a convertir en un ícono del pensamiento de la posguerra, él y Albert Camus, porque ellos van a ser trascendentales ahí. Camus lo va a hacer mucho en el teatro y en la literatura. Sartre lo va a hacer en las dos, en la filosofía y en la literatura. Camus va a escribir novelas como La peste, o va a escribir novelas como El extranjero, en la cual la vida no tiene sentido. Digamos, en El extranjero el tipo va a ser ejecutado por haber asesinado a un árabe sin ningún motivo, y en realidad lo van a culpar es por no haber llorado en el entierro de su madre, y empieza toda una disquisición.
va a ser también, Albert Camus va a ser Calígula, que hace poco vino un montaje haciendo una analogía entre un poder loco y autoritario y lo que estaba pasando en ese momento en el fascismo. Jean-Paul Sartre había escrito antes Las moscas y había escrito antes La náusea, y él había formado parte de un grupo de intelectuales, estuvo en el ejército, él es de Alsacia y Lorena, de esos territorios, estuvo en el ejército, estuvo prisionero en un campo, en un Stalag alemán, se voló, se metió a la resistencia, fue profesor, siguió siendo profesor, y su pensamiento va a ser lúcido. Él va a cambiar, él va a mutar, él va a transformar su pensamiento en la medida en que él considere que la historia así lo requiere. Y esa mutación de pensamiento va a hacer que siempre esté vigente, que siempre vaya a abrir nuevos caminos, sin ser nunca un camaleón, sin ser nunca un tipo cínico. Lo que era un tipo era un hombre íntegro, fiel a su propio pensamiento, honesto consigo mismo y con los demás. Y su relación con Simone de Beauvoir, de la que también hablaremos, porque de ella surge el pensamiento feminista y todo lo que va a ser el pensamiento desde la mujer, también de Simone de Beauvoir. Y aquí ya Francia se pone del tamaño de los intelectuales que la van a pensar en la posguerra. Y el existencialismo, como lo va a acuñar Sartre, por eso es muy difícil de clasificar como doctrina, no es ni el idealismo alemán, que considera que hay un desarrollo del absoluto y del espíritu humano que va creciendo, en ascenso, y que se va encarnando en diferentes hombres, pero que es un absoluto en sí mismo, que es el espíritu humano. Ni es el positivismo, que considera que los seres humanos no están en la misma condición de todos los demás seres de la naturaleza, simplemente son un poquito más complejos, pero obedece mucho más a un pensamiento de leyes naturales que a un pensamiento de una voluntad propiamente del hombre. Aquí va a haber una cosa nueva, la pregunta por la existencia. No, es que lo que pasa es que el hombre es concreto, el hombre existe en un punto, en un medio, en un lugar, en una circunstancia y en una época. Y ese hecho de existir supone que pensemos en la existencia misma, por eso se llama existencialismo. Entonces, esta es una doctrina bastante pesimista porque se hace sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, sobre la bomba atómica, sobre los campos de concentración. La apuesta por el hombre como especie está bajita en esta posguerra, porque y la colaboración, ¿cómo le parece? Es que se les ha visto lo maluco, ¿ve? Entonces este hombre es testigo del suicidio de la razón, este hombre es testigo de cosas terribles, y además la invasión de los nazis le va a dar a los franceses en el punto más duro de su relación con la historia, en la libertad. Les va a coartar la libertad. Ellos no fueron bombardeados ni destruidos como Polonia, por ejemplo, pero se les coartó la libertad de la existencia física y personal, que es lo más valioso que ellos tienen, durante 4 años. Más adelante Sartre y Simone de Beauvoir dirían en declaraciones posteriores que a ellos les duró la rumba más o menos hasta el fascismo, que el fascismo les dañó el caminado, que les hizo un daño a la conciencia moral terrible, que los puso en una situación inimaginable para una Francia que tanto había peleado por su libertad y que se veía existencialmente sometida a un totalitarismo en el cual toda disidencia, todo pensamiento alterno era castigado con la muerte y con la persecución. Era una superideologización de una doctrina que excluye a los otros y que se imponía a través de la humillación. Francia fue humillada. Y además, porque uno analiza siempre la invasión de los nazis desde el punto de vista militar o desde el punto de vista político, pero esto es desde el punto de vista existencial. ¿Qué pasa si a usted alguien lo doblega y lo pone a hacer lo que esa persona quiere simplemente porque tiene la fuerza para doblegarlo? ¿Usted cede? ¿Usted se rebela? ¿Usted colabora? ¿Cómo se sitúa frente al totalitarismo del otro? ¿Cómo se sitúa frente a la imposición de la fuerza del otro? ¿Dónde queda la dignidad? ¿Cuál es el sentido de la existencia cuando una cosa así pasa? Ese es el motivo de la reflexión de Jean-Paul Sartre. Por eso decía cosas tan temerarias y tan escandalosas como: nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana, porque entonces fue cuando valoramos realmente el sentido de la libertad.
o frases tan provocadoras y tan desoladoras como antes de nacer no somos nada, después de morir no somos nada, la vida es un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. O sea, quedan en este estado de ánimo, o sea, realmente quedan en el coco, quedan muy movidos por todo lo que les acabó de pasar y tratando de estabilizar un país con un sentimiento de amargura infinito y un sentimiento de haber vivido cosas impensables y de haberse enfrentado a lo que nunca se imaginaron que se fueran a enfrentar entre los mismos europeos. Además, no es que estos eran los chachos y era la civilización y era la cosa más tremenda, y resulta que son ellos mismos los que se van a someter los unos a los otros a semejante cosa tan terrible. Entonces, Sartre empieza a buscar en el existencialismo una manera de verbalizar el tamaño de la herida que se ha formado en la conciencia y en el espíritu francés durante los años de la ocupación. Paris, un petit séjour d'un mois, revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Esta doctrina tan fuerte, tan dura, tan descorazonadora, que él va a acuñar en El ser y la nada, una crítica de la razón dialéctica, en todos sus libros filosóficos también, pero sobre todo en El ser y la nada. El ser y la nada va a ser una cosa bastante dura en términos de cómo enfrentar el hecho mismo de la existencia y de la responsabilidad. Esta doctrina tan fuerte la va a acuñar en los cafés de París. Ahí, en esos cafecitos de París, se van a sentar a conversar con Simone de Beauvoir, una mujer que va a ser tan dura como él en términos de brillantez intelectual y que va a ser su compañera de toda la vida. Nunca vivieron juntos, ellos tenían cotidianidades distintas, incluso tuvieron distintas parejas, pero ellos dos fueron la fuerza el uno del otro, de las ideas, del pensamiento y de la intelectualidad francesa a lo largo de todos los años. Entonces, en estos cafés se va a acuñar un personaje que es este hombre desaliñado, con la barba descuidada, de gafas, sin corbata, vestido de colores oscuros, sentado con una boina, el intelectual, o sea, la estampa del intelectual, el del zapato de gamuza y el pantalón de pana y la camisa saliéndosele por un lado y sin corbata, desaliñado, fumando profusamente, con una barba descuidada, enloquecido por una fiebre de ideas y discusiones. Esa figurita se la inventan los franceses en los cafés de París y se la va a inventar Jean-Paul Sartre. Él va a acuñar, digamos, como el arquetipo del intelectual, porque de aquí en adelante los franceses tendrán mucho que pensar, mucho que decir y mucho que evolucionar de la conciencia política de su tiempo. Faltan los días más eximios y más preclaros del pensamiento francés que ellos van a desarrollar en estos años. Entonces, ahí en los cafés de París se está discutiendo, se está pensando, se está dilucidando la condición de esta Francia que se vio completamente metida en el tema de la invasión y en el tema de una guerra del tamaño que lo tuvieron. Y en el existencialismo, Sartre va a plantear otro problema muy de fondo. Él dice que el hombre está condenado a la libertad. Quiere decir que el hombre, como ser humano,
tiene la capacidad para elegir. Y esa capacidad para elegir se constituye en su condena, porque tiene que ejercerla. O sea, usted tiene que elegir en la vida, tiene que elegir todo, y siempre puede elegir. Él dice, mire, en las circunstancias más bravas, usted puede suicidarse, colaborar, siempre tiene un chance, una elección, que sea o no sea la mejor, pero la tiene, y ese solo hecho lo obliga a elegir. Cuando usted se vea en circunstancias en las cuales no sabe qué elegir, invente. Elegir también es inventar realidades, es inventar salidas. Pero el hombre, a diferencia de los demás animales, está condenado a la libertad y tiene la responsabilidad de ejercerla, porque le fue dada existencialmente por el solo hecho de habitar el planeta, y tiene que hacer algo con la responsabilidad de tener la libertad como una condena, porque siempre tiene que pensar qué va a hacer. Entonces el existencialismo tiene, digamos, una cantidad de miradas como esta de la libertad, prácticamente como una condena, porque es que usted en la medida que está vivo tiene que elegir, todo el tiempo tiene que elegir, y en esa medida existe la responsabilidad de sus propias elecciones. Entonces usted no está exento de los errores y de las circunstancias en las cuales usted se mete y donde se vio arrojado, porque usted elige, y también eligen colectivamente, ¿sí? Y también las guerras las han elegido, o también han elegido la paz, o también han elegido, digamos, los pueblos, y los individuos tienen la capacidad de elegir, y esa capacidad de elegir implica en sí misma una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad lo hace a usted partícipe de su propio destino. Entonces usted no puede decir, no, es que el destino se ensañó conmigo, qué cosa. Sí, no, es que usted tomó una serie de decisiones en las cuales le puso donde está, ¿sí? Entonces le pone al ser humano una carga gigantesca, porque lo pone a asumir su vida, sus decisiones y sus actos, como un ser consciente y pleno que está ejerciendo en todo momento su libertad. Eso es el existencialismo también. Entonces, y es la manera de elaborar por qué hicieron lo que hicieron, o sea, porque es que para resolver problemas de colaboración, para resolver problemas de agresión, para resolver problemas de la guerra, hay que también asumir la responsabilidad que tienen los pueblos en su propia historia. Y eso es lo que el existencialismo también plantea, y plantea el tema de la buena fe, y es cuando usted decide no mentirle ni a los demás ni a sí mismo, pero sobre todo no mentirse a sí mismo. Si usted se echa carretas que usted sabe que no son sinceras, está actuando de mala fe frente a sí mismo. Mientras que si usted decide enfrentar las verdades de su propio corazón, está actuando de buena fe, y eso lo está llevando a tener una mejor opción de manejar el sentido de su propia responsabilidad y de su propia libertad. Él decía también cosas tan fuertes como el infierno son los demás. O sea, el hombre pone a pensar a Francia, ¿para qué? La va a poner a pensar, y se sientan a reflexionar profundamente con Simone de Beauvoir por qué les pasó lo que les pasó, y ella también va a entrar en la discusión del existencialismo desde el punto de vista también de la mujer, o sea, y desde el punto de vista también del género. Entonces ella desarrollará lo suyo, y este hombre va desarrollando un pensamiento cada vez más poderoso. Después se va a meter al marxismo cuando considera que el marxismo es el camino, pero cuando los soviéticos invaden primero a Hungría y luego a Checoslovaquia, dicen, no, yo no soy capaz de apoyar un totalitarismo de esos, porque eso va en contra de todo el cuento que les estoy echando, ¿sí? Entonces el hombre, cuando siente que una idea lo lleva a una contradicción con su propio sentido de la libertad, se baja de ahí. La nombren como la nombren. Por eso además va a ser muy controvertido, porque todos aquellos a quienes apoyó y de los que luego se distanció lo van a considerar un hombre que no estuvo con ellos en todo el camino. Pero es que él tiene, por el tema de la buena fe y por el tema del existencialismo, un compromiso ante todo consigo mismo, y ante él y para él jamás mentirá. Frente a él, a sí mismo, no se va a mentir nunca, porque de eso se trata la buena fe en el existencialismo. Este hombre más adelante va a organizar con su pensamiento y con su movilización lo que va a ser la oposición al tema de Argelia, que eso va a ser una cosa muy fuerte.
Entonces, Jean-Paul Sartre se toma la escena y pone a pensar a los franceses, y Albert Camus pone a pensar a los franceses a través del teatro y a través de todo lo que va a ser su producción literaria y sus obras, fundamentalmente El extranjero y la peste, que es una metáfora de una ciudad. Camus es argelino, francés argelino, nació en Orán, y él va a contar desde Orán, en Argelia, lo que es una peste, haciendo una analogía entre toda la alteración que la peste produce con respecto a la alteración que la guerra produce, porque la guerra son unas condiciones totalmente alteradas, extraordinarias, que sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos, y toda la oscuridad que una guerra alcanza a mostrar de la villanía de la naturaleza humana, así como de su capacidad de heroísmo y altruismo, es lo que se refleja en la peste, que además tiene el truco narrativo de que usted nunca va a saber, sino hasta el final, quién es el que le está contando la historia de la peste. Entonces se renueva el pensamiento desde una perspectiva sombría, pero terriblemente innovadora, porque es capaz de pensar en el fondo del alma, el corazón de lo que les está pasando y de la existencia concreta del hombre ahí, en el fascismo, ahí tomándose una cerveza en un café, ahí, o sea, trae la filosofía a lo concreto, a la vida cotidiana y a la capacidad que tiene todo ser humano de elegir allí donde nació el destino. Poco a poco, Francia va recuperando la alegría de los cafés, porque se acuerda que antes de la guerra París era una fiesta, y después llegó la guerra y les aguó la fiesta. ¿De qué manera? Entonces, poco a poco, dándose duro, porque ellos realmente se van a mirar hasta el fondo. Tal vez por eso es que también se van a recuperar, porque se dieron la garra de mirarse descarnadamente, de atreverse a mirar de frente la oscuridad de lo que vivieron, elaborarla, formularla, pensarla y echar para adelante. ¿Sí? Digamos, una cosa como la Segunda Guerra Mundial, la gente tiene que elaborarla, o si no se les mete en el fondo del alma como un hueco terrible que termina dándoles heridas enormes más adelante si no le ponen la cara. El existencialismo le pone la cara al tema de la Francia de la posguerra, y en eso va a generar nuevas formas de pensar. Es curiosamente en esa época, cuando Europa se está dando látigo, cuando todo el mundo está pensando qué hicieron, que salió tan mal, por qué llegaron a los abismos que llegaron y cómo conocieron esos días tan aciagos, que va a surgir una literatura fresca, maravillosa, nueva, renovadora y diferente en América Latina, que se conocerá como el boom latinoamericano. O sea, nosotros vamos a florecer en el momento en que ellos se llenan de cenizas tratando de entender el tamaño de su oscuridad, y va a haber un contraste entre todo lo que nosotros vamos a hacer, entre la escritura de García Márquez, de Cortázar, entre toda la escritura de los nuestros, de los grandes, y esta manera lúgubre pero a la vez lúcida en que los europeos están mirándose de cara a su propia oscuridad y barbarie, y nosotros floreceremos en un movimiento literario que le va a dar al continente una identidad frente al mundo desde la creación y desde la inspiración más grande, que son todos los novelistas del boom latinoamericano. Empiezan a suceder en tiempos paralelos hasta que nuestra novela se hará grande y se universalizará. Y ellos desarrollarán un pensamiento filosófico profundo, porque después de él va a venir Foucault, que también va a tomar el tema de la autoridad y del castigo, porque el tema del autoritarismo está al pie, está en todo, porque el autoritarismo fue lo que lo redujo
a una condición tan miserable como la que vivieron durante la Segunda Guerra Mundial, el autoritarismo en todas sus formas. El autoritarismo desde lo que usted tiene que comer hasta lo que usted tiene que pensar, cómo debe pensar, qué es lo que tiene que decir, en qué debe creer, qué debe escuchar, qué tipo de música, qué tipo de ideología, qué tipo de libros debe leer, qué tipo de palabras debe decir, por dónde puede pasar y por dónde no puede pasar. Eso es una ocupación o una dictadura. Y el haberla vivido 4 años de la manera como ellos la vivieron y en las condiciones en las que las vivieron, los pone a reflexionar. La posguerra es convalecencia, la posguerra es reflexión, la posguerra es reconstrucción, recoger el reguero, volver a armar todo y entrar a crear una sociedad capaz de coexistir consigo misma, para poder salir de las cenizas de toda la destrucción y crear de nuevo otra forma distinta de eso, porque ya por supuesto nunca volverán a ser los mismos después de todo lo que han vivido. Cuando están en estas, viene la otra cosa, y es la descolonización, porque es que resulta que cuando en las 2 guerras mundiales los africanos fueron metidos en conflictos que no tenían nada que ver con ellos, y se les prometió que después de ayudar a uno o a otro en las guerras les iban a dar autonomía, y se les incumplió la promesa de autonomía y volvieron a las mismas condiciones de colonialismo y de sometimiento en las que estaban antes de las guerras. Se pusieron a pensar, ¿sabe qué? A la hora del té a nosotros nos da lo mismo que ganen los alemanes o los franceses o los belgas o los ingleses, si todos son colonialistas para nosotros y todos nos explotan. ¿Y qué? ¿De qué me suplo yo? Entonces vamos a la Segunda Guerra Mundial a ver cómo pelea esta gente, porque eso no lo podemos saber en África porque no les dejaban usar nada. Y cuando lo sepamos, viene una consigna: el amo blanco se va, pero no se va de Tanzania ni de Uganda, se va del África. La descolonización del África y la descolonización de Indochina están a las puertas de la historia de Francia, y esto les va a suponer una reflexión aún mayor sobre la naturaleza de la consecuencia entre sus ideas y la política de sometimiento a tantos pueblos, ahora que se están preguntando tanto sobre el sentido de la libertad. Entonces, la manera como esta gente se va a enfrentar a la descolonización es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Desde los espacios de la reconstrucción, del existencialismo, del ser y la nada, de los cafés de París, de la grandeza de Gaulle y de la forma como este pueblo va a salir adelante de las cenizas de su propio vacío y miseria existencial para crear, al fin de cuentas, un nuevo y gran país. En la narración, Diana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.